Ya circulan por las redes los primeros capítulos de la webserie CCCC Stories. Hoy tenemos la suerte de charlar con sus creadores y que nos cuenten los detalles de esta aventura audiovisual impulsada por el Centre del Carme. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Pues aquí estamos, nos encontramos en el claustro gótico del Centre del Carme del siglo XV. Aquí vosotros habéis contado 10 historias en CCCC Stories, pero ¿qué no habrá pasado aquí? ¿No? ¿Qué historias no habrán ocurrido durante tanto tiempo en este marco incomparable, que se puede decir, verdad? Sí. Bueno, y historias que pueden ocurrir también. Exacto, y lo que está por venir. Y esperamos contarlas también. Pero bolas de cristal no tenemos todavía. todavía. No, todavía no, pero para eso está la ficción, ¿no? Para inventar, para traer cosas que no han pasado todavía a lugares como estos. Nos encontramos con José Luis Lázaro y con Sergi Merchant, los directores del ambicioso proyecto, porque es un proyecto realmente cañero, CCCC Stories. El domingo 6 de noviembre se presentó en el Centre del Carme, tuvo lugar la presentación de la serie y la verdad es que fue un fiestón. En la sala Reflectori, que justamente pequeña no es, la gente estaba de pie, no había asientos para todos. ¿Cómo lo vivisteis ese momento? Fue verdaderamente sorprendente porque creo que en un inicio nos imaginábamos que vendría sobre todo amigos, familiares, parte del equipo, elenco, y cuando veíamos que no paraba de entrar gente, que hubo gente que se quedó fuera y ya había en el suelo, de pie en todas las esquinas. Bueno, yo me senté en el suelo. Tú te sentaste en el suelo. Yo fui de esos que se Yo dejé mi ruñonera a un lado. Uno de los directores se tuvo que sentar en el suelo. Claro. Sí, me parece que es un poco indicador de éxito, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eso sí que nos hizo creer un poquito en que no estábamos solos, porque queríamos que esto al final se fuera a consumir por un público y estamos deseosos de eso, de que lo vea la audiencia y nos hizo confiar un poquito más en que sí que era necesario un producto así. O sea, yo me sorprendió mucho cuando supe que había gente que llamaba aquí al Centre preguntando por la presentación y que era ajena al proyecto. ¿En serio? Sí, o sea, eso nos lo dijo el equipo de prensa, que ya estaba llamando gente para preguntar pues, en qué iba a consistir y demás. Y ver a tantas, bueno, es que nos dijeron que superamos las 400 personas. Como tú has dicho, no había butacas para todo el mundo. No había butacas, ¿no? Y había varias filas de gente de pie, es que es verdad, yo estuve ahí, ¿Tú estuviste de pie o te sentaste? Yo me senté. Ah, vale, muy bien. llegaste pronto. Sí, es que todo lo hago mejor sentado. Y para mí lo realmente maravilloso de la presentación fue poder escuchar a la gente viendo los capítulos, oír cómo se reían, oír cómo reaccionaban, sí. Incluso ver a gente llorando, que para mí ese fue el gran éxito, porque en un capítulo de 6 minutos conseguir emocionar a la gente y que lloré físicamente. No es que te digan, me he emocionado. De hecho, una de las actrices, la del último capítulo, Araceli, terminó el capítulo 9, que era este que te comento, que para mí es el más emotivo, y me dijo, José, me giro, la veo llorando y me dice, eres un cabrón. Tiene siempre un punto de psicopatía que nos guste ver a la gente llorar. Sí. Pero esto a mí me remite a teatro griego y catarsis, de decir, he conectado tanto que al final, pues eso, he purificado a través de un personaje ajeno a mi vida y ver que esto ha ocurrido, pues también... Pero emociona. tiene un mérito muy grande porque hablamos de 10 microhistorias, por eso es una webserie, que no pasan de los 7 minutos. Aún así, me parece que tiene bastante mérito que lo rodaseis en julio, en 15 días, porque a fin de cuentas estamos hablando de 70 minutos, que es un mediometraje, casi un poquito más de mediometraje. Lo rodaseis en julio y ya está circulando por las redes. ¿Cómo ha sido tan rápido todo? ¿Cómo ha sido tan rápido, Sergi? Pues ha sido... Si os acordáis, porque cuando uno se mete tan a tope con algo, igual luego ya. no... Creo que el verdadero reto fue rodar capítulo por día, porque sí que fueron 15, pero claro, hay pausas porque la gente necesita descansar, obviamente, y no queríamos quemar el equipo. Y íbamos de un capítulo musical a uno de comedia, a uno superdrama, y entonces estábamos un poco descolocados todos, pero al final es que hubo unas sinergias muy importantes también, que pese a que no nos conocíamos, la mayoría, fue tal cual el primer día, conocer al equipo. El ambiente era maravilloso. ¿No os conocéis previamente? Parte del equipo sí, de hecho Sergi, que ha dirigido unos videoclips, se trajo aquí a su ayudante de dirección, al director de fotografía del último videoclip, entonces
sí que había ese pequeño grupito de, pero ya ves tú, de 3 cabezas de gente, equipo, sí. pero el resto de gente no. Éramos, como Sergi dijo, perfectos desconocidos, pero empastamos súper bien. Y de hecho hay unas fotos del último día, último plano, cuando dijimos se termina de rodar, donde pues, los compañeros, o sea, nos abrazábamos, compañeros de producción llorando de emoción también. O sea, es que creamos una pequeña familia en 10 días. Debió ser toda una experiencia porque el mundo audiovisual es muy difícil. Vamos un poco al origen, es muy difícil y sobre todo que haya sido tan rápido. Un poco al origen. Hacerme un breve resumen de vuestros currículums, José Luis y Sergi, breve. Bueno, pues yo soy el veterano, pero por edad, no por trayectoria. Yo estudié audiovisuales aquí en Valencia, luego hice un máster de dirección cinematográfica en la SCAC en Barcelona y bueno, me dedico a la docencia. Yo soy de estos afortunados que puedo haber levantado un proyecto audiovisual a pesar de no dedicarme de lleno a esto. Muy afortunado. Muy afortunado. Eso, soy profesor de audiovisuales en una universidad y en un ciclo formativo. Sí que no me pillaba de lejos el tema de las webseries, porque allá en 2006 unos amigos y yo hicimos una de las primeras webseries de España, que se llamaba Lo que surja, que era de temática LGTB. En 2006 la palabra webserie no circulaba. Bueno, fíjate que colgábamos los capítulos y teníamos 200 visitas y era un éxito. Es que tampoco circulaba el término LGTB. No, de hecho, bueno, la cosa fue tan morbosa para los medios que pues salimos en prensa, No, sí, y a través de eso conseguimos que participaran Paco León, Luis Merlo, Alaska, Carmen Machi. Qué guay. Y bueno, entonces el mundo webserie ya lo había tocado un poquito y en parte por eso me molaba volver a resucitar eso en un proyecto como CCCC Stories. Y Sergi, por tu parte, tus big hits. Pues my big hits. Claro, yo hace relativamente poco que salí del grado de Cine y Medios Audiovisuales en la SCAC en Barcelona y en tercero de carrera ocurrió algo que marcó un antes y un después, y es que hice una práctica que terminó siendo, pues yo creo que es el big hit, porque ganamos en el Festival de Cine de Zaragoza, cosa que nos hizo estar también en quinielas de los Goya, por ejemplo. Nos invitaban a festivales en Suiza, ganábamos premios en Croacia, en Japón, y todo esto ocurría en un momento de efervescencia creativa que yo, que ya estaba en el final de la SCAC, hice un documental, y siempre ocurre esto, al ser no ficción, tiene un público más minoritario, y esto ha sido las dos cosas que he hecho. Entonces, a nivel series, yo... Bueno, también has hecho videoclips. He hecho videoclips, es verdad. He hecho millones de entrevistas, colaborado con festivales y cosas así, pero el tema serial es la primera vez y creo que juntarme con él me ha sido súper provechoso, la verdad, porque él sí que tiene el big hit de las webseries. Sí, pero vamos, acabar los estudios prácticamente y tener todo este recorrido ya es un hecho remarcable. No hace falta tampoco haber llegado muy lejos. El sector es dificilísimo. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Es muy, muy difícil. Está el factor suerte, está claro, el hecho de que pues, tú puedes tener un proyecto interesante y puedes intentar moverlo, pero al final también está el factor de dar con la persona o con la entidad, en este caso afín, y que tengas la suerte pues, que te la financien y te apoyen. 100%. Entonces vamos a la madre del cordero. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo se involucra el Centre del Carme? ¿Cómo se involucra la productora Pausa Dramática? Claro, al ser esto algo que nació junto a una entidad pública, jugábamos en un mundo nuevo, desconocido, porque claro, es distinto que tú con Lo que surja, que inició algo así entre amigos, o yo con SCAC Films, etcétera, Tribu y Bristol, era un tablero vacío que hemos tenido que aprender muchísimo. Exacto. Y creo que la suerte que tenemos también es que nos juntamos, justamente como has dicho, con Pausa Dramática, que la producción ejecutiva es de Ana Mora Griega, que también la conocí en SCAC. Ganadora del Gaudí. Ganadora del Gaudí por Ni Oblit ni Pardó, y eso es lo que hizo que estuviéramos un poco con los dos mundos de lo que representa la producción académica que ya conocemos y el mundo dinero público. Claro. Y más son dos aguas muy grandes difíciles. monstruos raros. Agua salada y agua dulce. Y más a nivel de, pues eso, de idear el proyecto, a nosotros siempre nos ha costado contar historias. O sea, yo creo que cualquier cineasta lo que quiere es contar historias, Claro. ¿no?
Y nos gusta mucho venir al CCCC. Hemos venido solos, acompañados. Cada vez que viene alguien de fuera de Valencia venimos aquí. Y sí que ya habíamos jugado con la idea de cuál sería la historia de esas dos personas que están ahí, ¿no? Sí. Esto de sentarte en un sitio, ver a una pareja y de qué estarán hablando, qué les habrá traído aquí. Y montamos un proyecto basado en eso. Vale, pensemos que el Centro del Carmen no solamente es un lugar donde se alojan exposiciones y actividades, sino también historias. Claro. ¿No? Hablamos con Ana, la productora, montamos el proyecto, se lo presentamos al consorcio y tuvimos la suerte pues, que les encantó. De hecho, en un principio querían que no solamente hiciéramos los capítulos aquí, sino que hiciéramos 10 aquí y 10 repartidos en otros museos del consorcio y de museos de la Comunidad Valenciana. Claro. Pero bueno, ahí fuimos un poco cautos y dijimos, vamos a ver cómo funciona. Claro, concentrándolo todo aquí, porque irnos a Castellón, Alicante, en la primera temporada era como... Y en un entorno que ya conocéis. Claro, sí, exacto. también. Claro, porque hay muchos museos que, pues, obviamente, por cuestión geográfica no hemos visitado tampoco. Claro. Entonces, bueno, aquí nos sentíamos un poquito jugando en casa. Exacto, normal. Claro, claro. Y bueno, para mí yo creo que lo más complicado a la hora de hacer el proyecto fue idear esas historias, las 10 historias, porque Es eso. condensar en menos de 6 minutos historias que cuenten algo, pues que tengan algún tipo de lema o mensaje o tesis. crítica, o que sea de fácil consumo, para mí ha sido muy, muy, muy complicado. Y hay que tener en cuenta que son historias autoconclusivas. Exacto. No estés siguiendo un arco argumental. Es bastante importante decir eso porque no es lo mismo tener 70 minutos para contar una historia, presentar personajes, introducirlos, etcétera, que hacer todo eso en 7 minutos. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque cuando te imaginas la gran trama de 3 arcos con su momento de nudo, el desenlace, concentrarlo en algo que no supere los 7 minutos de duración, pues es dificilísimo. Es muy difícil. Pero también tiene el factor que puede ser algo viral, que al final lo que queremos es que como esto se lanzará por redes, que el boca a oreja ayude mucho a esto. O sea, al final, también lo dijimos en la presentación, que el público allí presente le encomendamos una faena y es el de compartir esto, porque al final se llama Stories también por el factor Instagram, por ejemplo, que es algo de le doy al play, veo el reel y demás. Siguiente, queremos que esto llegue a la gente. Y tenía que ser autoconclusivo sí o sí, entendemos. Bueno, y otra cosa buena es que al jugar con esas historias autoconclusivas nos ha permitido cambiar de género también. También. Si tú ¿En qué sentido? Si tú te atas a un gran proyecto de 70 minutos, pues puedes jugar a lo mejor con drama, comedia ligeramente, pero te atas a un tono. Y aquí tenemos 10 tonos distintos. Claro. Tenemos desde un capítulo musical a Bueno. un capítulo más cómico. Siempre está a la base de algo Afable. blanco, afable, Sí. cercano. Hay que matizar todo eso. Claro, al concentrar una historia en tan poco tiempo, el mensaje es contundente. Blanco en cierto sentido, pero también es bastante cañero. A ver, hay alguno que sí. hay unas pinceladas de humor bastante brutas. Y, bueno, brutas, vamos a ver. Me refiero que me ha venido a la mente en algún momento John Waters, por ejemplo. Nos encanta, de hecho. Lo sabía. Ojalá. A ver, Ojalá pudiéramos ir Ojalá poder comparar. también es verdad la aparición de Chorizamay que Sí, es muy John Waters. Sí, sí, sí. Además es que creíamos eso, que hubiera también diversidad en la tipología de personajes, ¿no? Tenemos una drag, tenemos a 2 señoras pues más mayores, no, o sea, pues subiendo la media de la cincuentena, tenemos gente más joven, tenemos personajes LGTB, o sea que también queríamos un poco mostrar esta gente variopinta que viene aquí. También. Total. Y que también hace referencia un poco a lo que se hace aquí en el centro, porque también tenemos eventos pues, de temática LGTB, ¿no? Donde Claro. se invitan también a drags y, Claro. y demás. El Sente tiene un enorme cartel aquí fuera, ¿qué dice? Ese es mi lema, yo lo he dicho por activa y por pasiva, libertad, igualdad y diversidad. Y Exacto. al final Lo queríamos llevar dijisteis, eso por Sí, bandera. sí. lo dijisteis en la presentación, es la bandera del discurso general, por decirlo así, de CCCC Stories, que también mola mucho, que no se os pasa por alto
los líos que se nos hace a veces. Ya. Al Es decir súper normal. Es que yo, a mí, Que te quedas, no sé si has dicho 5, si has dicho 3. Hay muchísimas entrevistas Es en muy donde gracioso ese él dice momento. 3. y de hecho seguramente en esa entrevista se me escapará y habré dicho CCC y no CCCC. Es otra, es otra. Hay que procurar decir Sente del Carmen. Sí. Siempre que se pueda. Pero esa paridad estuvo muy bien, está muy bien cogida, bien hacia el final. Bueno, el primer capítulo, que ya estará disponible para quienes vean esta entrevista, junta dos cosas que me parecieron bastante guays y que prometen, dos como mínimo, que prometen mucho para el resto de la serie. Es un primer capítulo que funciona como una buena promesa. Dos personas LGTBI se encuentran en la exposición de arte contemporáneo de la Generalitat Valenciana e interviene Tinder, que es como la forma contemporánea de ligar. O sea, ahí en tan poco espacio de tiempo metisteis un cóctel total, ¿no? Sí, y aparte hablando de algo que yo creo que nos afecta a la mayoría y es el tema de el ghosting. Que ghosting no solamente es a nivel ligoteo, sino ghosting empresarial, ghosting de muchas maneras, ¿no? Que es una forma nueva de comunicarse que es descomunicar, ¿no? Entonces me parecía divertido hablar de cómo dos personas que querían seguir en contacto, por miedo a mostrar lo que sienten, deciden desaparecer, Claro. ¿no? Porque creo que, no sé si es spoiler, nunca se descubre un culpable. A ver, Bueno, sí, es que los dos son culpables. Claro, un al final, poco... ambos son responsables y al mismo tiempo evitan cualquier tipo de responsabilidad. Pero fíjate, es que además hago otro puente con el arte. También hay muchas personas que tienen vocación artística, pero por lo difícil que es esto y por inseguridad, no se tiran al monte y dejan una creatividad que nunca llegaremos a conocer. Estas personas dejan sus sentimientos ocultos por miedo, por timidez, por malos entendidos, y mucha gente con talento lo deja también oculto. Y eso pasa mucho en nuestro sector, compañeros de Total. carrera que no llegan a lanzarse a la piscina por miedo al Por rechazo, miedo. por miedo a perder o por miedo a no conseguirlo y se quedan sin llegar a explotar como artistas. Porque hace falta mucho tiempo también, hace falta mucho apoyo familiar, pues es un riesgo muy grande y muy difícil. Sí, y mucho apoyo económico. De hecho, y lo dije en la rueda de prensa, la suerte que hemos tenido es que una entidad pública financie un proyecto visual cuando es un sector Claro. que se nutre básicamente de la financiación privada, bueno, y de las ayudas públicas, obviamente. Y eso ya va lentísimo. Eso ya va lentísimo. Eso, bueno, de hecho, mira, yo ahora mismo tengo un proyecto de cortometraje presentado a ayudas, ya veremos si sale o no sale, porque son cientos los proyectos que se presentan. O sea, que el hecho que, pues eso, el consorcio se haya lanzado a financiar este proyecto también es un motivo más para sentirnos afortunados, ¿no? Que sea una entidad pública quien apoye un proyecto así. Y a una velocidad express, porque es que En este caso sí, porque cualquier cosa, yo también que tengo un proyecto de largometraje, ¿cuánto llevo? ¿3, 4 años? Claro. Es que al final todo es lento porque entiendo que tienen que jugar las piezas concretas y adecuadas para marcar el camino y luego ya sí que en cuestión de un mes ruedas y al siguiente ya te están pidiendo el primer corte de montaje, pero el problema siempre es levantarlo esto y convencer. Siempre. Entonces, para levantar un proyecto audiovisual hay que pasar filtros que la gente que no lo ha intentado pues no se imagina, y mucha gente que nos estará viendo que lo habrá intentado y lo habrá conseguido en un pequeño porcentaje, Sabrán de qué hablamos. sabrán de qué hablamos. Sí. Elegidos son muy pocos y al final a mí, de las cosas que me encantan, por muy tragicómico que sea también este sector industria, es que la idea de llamar a muchas puertas sí que funciona. Porque, por ejemplo, volviendo a mi cortometraje de Tribu, claro, yo de verdad era una práctica de tercero de carrera con la que no pensaba hacer nada más que obtener una nota de un profesorado, pero cuando lo presentábamos a festivales, y ahora mismo lo tiene incluso una distribuidora de Estados Unidos y allí funciona muy bien. ¿En Estados Unidos? Sí, está en Amazon Prime de allí, de aquí no, por ejemplo, que es una cosa curiosa. Es porque al final intentábamos y de millones de noes vino 1, 2, 3 sís, que son los perfectos, pero es cuestión de seguir en esto y que es muy lento,
pero seguid, chicos, no sé a qué cámara referirme, seguid, seguid, porque es importantísimo, de verdad. Claro, claro, seguir, tener paciencia, confiar en el talento. Y no derrumbarse ante un no, porque hay más noes que síes. Muchísimo. Claro, más. claro, claro. No es proporcional para nada. A ver, nos ha quedado un poquito ya motivacional esto, ¿eh? Sí, he sido un speech. Ya, un speech, no, pero es histórico, bueno, es muy conocido que los Beatles se llevaron un no en la década. Que no sé qué hombre fue el que dijo que no, pero... Pues se arrepentiría, se arrepentiría. Un poquito, me parece Vamos. que igual huyó, se perdió por algún desierto o algo, no sé lo que fue de él. En fin, como se rodó en la serie, como hemos dicho, en julio, las expos que aparecen de fondo, como Emergency en Planet Earth, que aparece en varias ocasiones, tan icónica de esta temporada 2022 en el Centro del Carmen, pues nos hace referencia directa a las exposiciones. No se trata de ilustrar con los capítulos qué es lo que se está contando, sino, insistimos, son historias que ocurren en los museos. E incluso también hacéis algún momento poético de personas con trabajos de lo más normales, que quizá no llaman la atención, como el respetabilísimo personal de limpieza, que quizá guardan en su interior Un artista. un secreto. Sí. Todos lo somos un poco. O sea, da igual a qué te dediques. O sea, precisamente en ese capítulo queríamos hablar de esas historias que nadie ve. O sea, Exacto. Porque tú puedes estar aquí y puede ver una pareja en la mesa que tenemos ahí al lado y sí podemos intuir, podemos ver un poco, pero ¿qué pasa cuando nadie está en el centro? Cuando no hay ninguna bueno. mirada que observe a quién está, porque siguen estando, como en este caso, como tú dices, el personal de limpieza. Entonces queríamos contar una historia a puerta cerrada. ¿Qué sucede cuando no hay nadie aquí? Y además queríamos un poquito innovar, así como todos los capítulos son, digamos, no sé si llamarlo normativo, no sé, de historias de personajes que desarrollan una trama. Aquí queríamos hacer algo un poquito distinto. Es el más abstracto, de hecho. Sí. Y volviendo a lo que has dicho de las exposiciones, claro, nosotros sí que queríamos que tuvieran un impacto en lo que es la trama. Por ejemplo, claro, Araceli de la Concepción en el último capítulo hace referencia a Emergency on Planet Earth, se pasea por muchísimas más salas que en cualquier otro episodio, que sí que se concentraban sobre todo en un solo espacio, pero han cambiado, a día de hoy ya no están estas. Entonces, es algo en constante evolución y si hubiera segunda, claro, la idea es que vemos que estas historias siguen ocurriendo. De hecho, cuando escribimos los guiones no estaban ni esas, estaban otras y tuvimos que cambiar cosas pensando... Porque "Ostras". tuviste la tentación, claro, de Claro. vincularlas. De hecho, hay un personaje que dice, en un capítulo que dice, este lugar siempre es el mismo, pero nunca es igual, como nosotros, que siempre volvemos cada año y somos los mismos, pero no somos iguales. Y es que es verdad, cada vez que vienes, pues cada cierto tiempo es el mismo sitio, pero no es el mismo. Claro, claro, siempre hay algo nuevo. Tocáis otros temas que claro, al concentrarlos suenan más fuertes, como el de las señoras que hemos comentado antes de empezar a grabar, las señoras que quieren desprejuiciarse o más que quieren, reivindican la desprejuiciación de la juventud, del físico y, oye, que se lanzan al ruedo sin problemas, bueno, porque vosotros decís que corten y porque hay ciertos límites, ¿no? Pues queríamos hacer un capítulo de carácter feminista y queríamos hacerlo también distinto, ¿no? Que yo creo que estamos acostumbrados a lo mejor historias feministas protagonizadas por mujeres jóvenes o de mediana edad y queríamos reivindicar en este momento del body positive, ¿no? De la normatividad corporal, ¿no? Que cualquiera es bello sea como sea, pues queríamos ir un pasito más allá y contar la historia de estas dos amigas que vienen al Centro del Carmen y es un capítulo que habla sobre despojarse de los literalmente. Despojarse literalmente de los complejos, ¿no? Porque también vivimos en un momento en el que tenemos tantos impactos sobre lo que es belleza y lo que no, que al final uno te sientes que no encajas en lo que se considera sexualmente hermoso. Claro.
Por eso queríamos aprovechar el momento y hacer un acto. Eso fue muy guay. El día de la presentación, que no quiero hacer mucho spoiler, pero hay un momento en el que un grupo de jóvenes hacen algo en el capítulo y hubo un amago del público a unirse a lo que hacen esos jóvenes. En el Yo no sé capítulo. en qué ala estabas, pero en el mío sí que aplaudieron al unísono. Sí. Y eso fue súper emocionante porque bonito. pensé, "Oye, el mensaje ha llegado". Eso es lo ¿Qué importante. capítulo es? No El quedo. capítulo de las señoras. Ah, vale. El tercero. Ah, vale, el vale, tercero. creía que habías cambiado. No. No, Pues Bochorno. Sí. Cuando el grupo de jóvenes se unen, Sí. pues parte del público empezó a hacer lo mismo. Aplaudir igual. Qué guay. Y fue muy guay el ver cómo calaba, ¿no? Igual que cuando la señora amenaza con llevar a cabo lo que quiere hacer, la gente empezó, "Oh", o sea, estuvo muy guay. Y bueno, como el tiempo se nos va acabando y no queremos reventar la serie, sí, desgraciadamente es así. Pero bueno, aún nos queda un poquito, no lloremos ya todavía. El capítulo final es brutal, con Araceli, habéis dicho que se llama, porque me parece, aparte de divertidísimo, es un homenaje a las personas que trabajan en los museos, que están ahí, que nosotros entramos en una sala y nos fijamos en las obras, vamos con nuestras compañías y vamos comentando, y esas personas están ahí para atendernos y a veces parece que están muy invisibilizadas, y vosotros habéis roto una lanza por ellas con este último capítulo, que me parece un broche Claro, muy bueno, la porque figura- lo que me iba a preguntaros, el orden de los capítulos, el orden altera el producto, quiero decir. Yo creo que sí. O sea, tuvimos días, o por lo menos una semana concreta, en la que estuvimos solo pensando en las opciones de orden, porque al no regirse por algo concreto, no sabíamos cómo iba a ser más funcional que alguien lo recibiera. Porque aunque pase una semana entre uno u otro, como ocurre hoy en día, alguien se puede pegar el atracón cuando ya estén todos los episodios y ya está. Entonces, el de Araceli, al ser alguien que es personal de sala y que hace referencia a otros episodios, sí que teníamos claro que ese iba a ser el final de temporada. Y que nos parecía bonito que fuera una visita guiada al museo y que terminara con un volved cuando queráis. Sí. Claro, invitar a que están siempre abiertos, menos los lunes, que también cierran y Lo también tenéis dar marcado a esto. fuego, ¿eh? Sí. Se nota que aún lo tenéis ahí. De hecho, los días de mejor rodaje eran los lunes, porque estaba cerrado el centro y podíamos estar ya aquí. ¿Y qué más? Eso, Araceli jugaba muchísimo con la improvisación. También es que ella, muchas personas se piensan que es simplemente influencer, tiktoker y que hace vídeos así, haciendo en tono de sorna, parodia de otros empleos, pero es una creadora excelente y nos proporciona un montón de cosas también en el rodaje. Y como ya jugamos en concreto con la idea de un falso documental, iba muy a favor su tipo de humor, la verdad. De hecho, bueno, Araceli es maravillosa, pero el resto del elenco de actores que hemos tenido Es que son un montón. son maravillosos. O sea, Ana Conca, que es el penúltimo capítulo, que para mí es el más emotivo de todos, el que comentó que Tiempo arranca alguna lagrimilla, Pau Bercher, Paola Navalón, María Zamora, que es una cómica fabulosa, Tania Fortea. O sea, es que, bueno, las dos señoras del capítulo de Bochorno son estupendas. O sea, en conjunto hemos tenido muchísima suerte del elenco de actores que hemos tenido, porque Muchos los conocimos in situ en el set. Era como, Lola Cots, encantado, venga, vamos a rodar. venga, Era tienes que... Muy así, sí. Y ojo que tampoco, al ser un proyecto, como tú dices, de julio, han sido más de 20 personajes principales, luego además hay secundarios, pero más de 20 personajes principales. No hemos podido ensayar mucho. Es que me sigue impresionando mucho el factor tiempo. Sí. Me sigue Pues, impresionando cantidad. Era increíble cómo, con ciertas indicaciones, la mayoría de los actores sabían perfectamente lo que tenían que hacer y brillaban, y eran los personajes. O sea, eso ya te digo, por ejemplo, las dos, Lola Cots, las dos, en Bochorno, las dos es que son tal cual lo que habíamos escrito. Así como, por ejemplo, Araceli sabíamos que queríamos que fuera el personaje del 10º capítulo y has visto sus vídeos, escribes un poco sabiendo cuál es su personaje, el resto de actores... Sí que tuvimos algunos ensayos vía Skype, por ejemplo, Raquel Ferri y Clara Pradas también. Raquel Ferri está brutal en el capítulo de sí, Ritual. Maravillosa también. O
o a veces no había otra opción, quiero decir, Choriza May vive en Newcastle, entonces era directamente así y Cabra Fotuda está prop de Benidorm. Qué responsabilidad de decir, bien, ha venido desde tan lejos y tenemos que... Claro, vino Hoy me expresamente. tengo que ir a la cama sabiendo que lo que De ha hecho, salido claro, hoy es cuando bueno. contactaron con ella teníamos clarísimo que esto podía no ocurrir porque es que hay una dificultad añadida y es el de la distancia, pero confió desde el primer momento en el proyecto y Choriza se vino. Sí. Un fun fact de lo que nos pasó es que rodábamos en la sala Werlich, ¿no? ¿Era la sala Werlich? Ferreres. La Ferreres, perdón. Ferreres. Y claro, en julio, precisamente fresquito nos está. Y claro, más ella, con la peluca, con el Todo el maquillaje y entre plano y plano teníamos que llevarla a la sala de los niños, a la de Telles, a la Telles, ¿verdad? sí, Sí. porque es donde más fresquitos estaba. Y la teníamos con una auxiliar un ayudante de producción con abanico, ella con un ventilador, todos los otro meritorios ventilador. encima. Sí, Pero mira, también. ahí estuvo aguantando y la verdad es que el capítulo quedó súper divertido. Bueno, os tengo que preguntar si habrá segunda temporada. Pues mira, cruzamos los dedos. Ojalá. Pues yo no quiero lanzarme al ruedo, pero viendo la acogida que está teniendo, yo espero que sí. O sea, claro, no sé cuán difícil puede ser esto, porque, por ejemplo, el tráiler en TikTok ya tiene más de 30.000 visualizaciones, en Instagram 28.000. 28.000. Estamos hablando Que es un reel. a principios de noviembre y Claro, vamos a a decir que escasos- en esos instantes todavía Sí. no ha salido Nada. nada. Hoy todavía Hoy no ha salido nada. Real. Y estás dando unas cifras bastante tremendas. O sea, la idea es eso, que por favor lo comparta el mundo Por porque favor, no. bebemos de El esto. que le Hacedlo. gusta, el que le mole lo comparte. Claro. O sea, no, Si es a alguien automático. se le despierta algo también. Nada de por favor, sino por placer, o sea, por placer y por compartir. No... Bueno, estamos deseando poder contar más historias y de hecho ahora Viniendo que hacíamos, pensar ideábamos premisas. más. También porque nos encantaría que algunos personajes recuperaran la trama. Hay algunos capítulos que son una presentación de personaje y dices, ¿y ahora qué? Pues eso también podría tener una continuación. Hay gente como María Zamora y Araceli que trabajan aquí, que les puede ocurrir algo con X secundarios nuevos, por ejemplo, y al final estás remezclando mundos, pero que siempre vayan alrededor del consorcio, claro. Claro. Pero sí, ojalá. Pues ojalá, de momento aterrizamos un poquito y estamos donde estamos. Sí. En estos momentos la serie está dando sus primeros pasos. Los primeros pasos han sido excelentes y esperemos que siga por el mismo camino. Enhorabuena José Luis y Sergi, mucha mierda como sabéis y no se pierdan CCC 4 Stories. He dicho 4, ¿verdad? Has dicho 4, lo has dicho genial. Nos vemos en la siguiente edición de Creación sin Barreras. Adiós. Hasta luego.